En una comisaría donde el aire parece helado, se oye de repente un pitido corto y agudo. El detective Jason McCrow da un salto y deja caer el bolígrafo. A estas horas, cuando la ciudad duerme, cualquier sonido le parece extraño, casi prohibido. Mira el viejo busca, el mismo que desde hace tiempo se ha convertido en una pieza de museo sobre su escritorio. La pantalla parpadea en verde y aparece un mensaje. Ayúdame. Todo a su alrededor parece congelarse. La tenue luz de las lámparas alarga las sombras más de lo habitual. El reloj de la pared hace tic-tac demasiado fuerte, y Jason de repente se da cuenta de que no es lo único que oye. La radio susurra como estática, pero si escuchas con atención, puedes distinguir las palabras. No puede apartar la vista del busca. La fuente de la señal es un número que se desconectó hace más de 10 años. ¿Viste esto?, pregunta un colega bostezando y sin levantar la vista del monitor. Jason asiente, pero no responde. Siente una extraña ansiedad, como si alguien invisible lo observara desde detrás del cristal. Sus compañeros le restan importancia. Dicen que la tecnología falla, que es hardware viejo, que pasa. Pero Jason no puede quitarse de la cabeza la sensación de que este desafío es solo para él. Coge el busca, con los dedos ligeramente temblorosos. El mensaje desaparece tan de repente como apareció. La habitación vuelve a quedar en silencio, pero ahora parece diferente, densa, como la niebla, en la que uno puede perderse. Jason mira su reloj. 00:14. Se levanta lentamente sintiendo que su corazón late más rápido de lo habitual. Solo hay una pregunta en su cabeza. ¿Quién me llama desde el pasado? La sección nocturna es un lugar especial. Aquí, cada sonido tiene un significado, y las sombras en las paredes parecen más largas que a la luz del día. Jason se acerca a la ventana y contempla la ciudad de noche. Las farolas son tenues, las calles están vacías, solo pasa algún coche de vez en cuando. Recuerda tener miedo a la oscuridad de niño, no porque alguien se esconda allí, sino porque, en la oscuridad, se pueden oír cosas que normalmente están ocultas. El tic-tac de un reloj, el crujido de papeles, el crujido de una silla, todo esto se funde en un fondo, contra el cual crece la ansiedad. Jason regresa a la mesa y vuelve a coger el busca. Revisa la configuración y el registro de mensajes. Vacío. Solo este, que llegó a las 00:13, como sacado de otra realidad. Recuerda que un antiguo oficial retirado le regaló este busca hace muchos años. En aquel entonces, era solo una curiosidad, un recuerdo del pasado, cuando la comunicación no era tan fiable como ahora. Un colega, estirándose perezosamente, lanza por encima del hombro: ¿tu rareza está actuando de nuevo? Eso parece, responde Jason, pero su voz suena insegura. Se dirige al mostrador de servicio y pregunta si hubo algún problema con el sistema. Todo está claro, responde el oficial de guardia, sin levantar la vista de la pantalla. Quizás alguien decidió gastar una broma. Es poco probable. Este número no ha estado en la base de datos durante mucho tiempo. Jason regresa a su habitación. Se sienta y mira el busca. La pantalla está vacía. Pero una frase le viene a la memoria. Ayúdenme. Recuerda viejas historias sobre cómo, durante los turnos de noche, el equipo a veces se vuelve loco, captando las señales de otras personas y oyendo las voces de quienes ya no están. Pero ahora no está de humor para bromas. Abre la base de datos, introduce el número del que proviene el mensaje. El sistema piensa y luego da el resultado. Propietario: no encontrado. Estado: deshabilitado. Última actividad: 1998. Jason siente un escalofrío. Recuerda que esa misma noche, hace muchos años, una niña desapareció en el pueblo. Nunca la encontraron. Una imagen comienza a formarse en mi cabeza. ¿Y si no fuera solo una interferencia? ¿Pero qué pasa si realmente alguien pide ayuda? ¿Y si ese alguien no es de nuestro tiempo? Se levanta, recorre el pasillo y revisa el archivo.
Huele a papel viejo, las lámparas brillan tenuemente y en los estantes hay archivos olvidados hace mucho tiempo. Encuentra una carpeta marcada como Desaparecido en combate, 1998. La abre. En la primera página hay una niña sonriente con 1900, un busca en las manos. Jason mira la foto y luego su busca. Son iguales. En ese momento, la radio vuelve a susurrar. No puede distinguir las palabras, pero siente que se le encoge el corazón. Regresa a su oficina, se sienta a la mesa y escribe en un cuaderno: 0013, señal, ayúdenme, número desconectado, foto, chica con el mismo localizador, mira su reloj, 00:34, todo a su alrededor parece irreal. Sus compañeros ya no prestan atención a su ansiedad, pero no puede dejar de pensar, ¿y si no fuera una señal aleatoria? ¿Y si alguien lo estuviera llamando? Y si es así, ¿por qué él decide? Esta noche descubrirá por sí mismo qué se esconde detrás de esta señal. La estación vuelve a estar en silencio. Solo se oye el tic-tac del reloj, la tenue luz de las lámparas, los susurros de la radio. Jason mira el busca, y por primera vez en mucho tiempo, siente que la noche apenas empieza. Los archivos de la comisaría siempre le parecieron a Jason un mundo aparte, donde el tiempo se congela entre capas de polvo y olor a papel viejo, y las lámparas bajo el techo brillan tenuemente, como si no se atrevieran a disipar la penumbra llena de recuerdos e historias olvidadas. En este laberinto semioscuro donde cada armario podía albergar no solo casos, sino también secretos ajenos, Jason se sentía no solo un policía, sino un arqueólogo, desenterrando los restos de vidas ajenas. Pasó un buen rato revisando las carpetas, leyendo las hojas amarillentas en las que la letra de los antiguos oficiales parecía casi ilegible, como si el papel mismo se resistiera a ser tocado después de tantos años. Pronto encontró lo que buscaba. Una carpeta marcada como Desaparecida en combate, 1998. En la primera página, sujeta con un clip oxidado, había una fotografía de una joven de pelo corto y rubio, sonriendo, sosteniendo el mismo busca que ahora estaba sobre el escritorio de Jason. Debajo de la foto, escrito con pulcritud: Jennifer Hale, desaparecida el 14 de julio de 1998. Jason pasó el dedo por la foto, sintiendo un ligero escalofrío. La chica miraba directamente al objetivo, y había algo inquietante en su mirada, como si supiera que esta foto era lo último que quedaría de ella. Empezó a hojear el expediente, leyendo los informes de interrogatorio, las declaraciones de los testigos, las notas de los agentes. Casi todas las entradas eran secas, carentes de emoción. Pero entre líneas había confusión. Nadie podía explicar cómo Jennifer había desaparecido de su apartamento sin dejar rastro. En uno de los informes, Jason se topó con un detalle extraño. El vecino de Jennifer afirmó que unos días antes de su desaparición, la niña se quejó de unas señales extrañas que oía por la noche. Al principio, pensó que se trataba de interferencias en la radio, luego que alguien estaba manipulando la línea telefónica, pero una noche, exactamente a las 00:13, su busca vibró y apareció un breve mensaje en la pantalla: «Ayúdenme». Nadie le prestó atención. Este tipo de mensajes no eran raros en aquella época, y la propia Jennifer pronto dejó de hablar de ello. Jason se preguntó si sería casualidad que después de tantos años recibiera el mismo mensaje del mismo número. O se trataba de una broma cruel, una broma cuidadosamente planeada para inquietarlo. Decidió hablar con quienes habían trabajado en el caso de Jennifer. Los veteranos oficiales que había encontrado en las listas lo recibieron con indiferencia, pero cuando mencionó el nombre de la persona desaparecida, algo parecido a la cautela se reflejó en sus ojos. Uno de ellos, un capitán retirado de pelo canoso, miró a Jason un largo instante antes de hablar. «Eres la primera persona que pregunta por ella en 10 años. Recuerdo aquella vez», dijo con voz ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Algo extraño estaba pasando en la estación. El equipo fallaba, las luces parpadeaban y había ecos en las radios, como si alguien susurrara desde el subsuelo.
Pensamos que era una coincidencia, pero entonces Jennifer desapareció y todo se detuvo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Jason escuchó sin interrumpir, sintiendo que la alarma crecía en su interior. Preguntó si alguien más había notado señales similares, pero el capitán se encogió de hombros. En aquel momento pensamos que era solo una coincidencia. Ahora que hablas de tu busca personas, no sé, hombre, quizá deberías tirarlo, pero Jason no podía dejarlo pasar tan fácilmente. Volvió al archivo y volvió a mirar las fotos. En una de ellas, Jennifer estaba de pie frente a una casa vieja, con un buscapersonas en la mano, con el rostro preocupado, como si hubiera oído algo que nadie más podía oír. En el reverso de 1906, la foto estaba el texto: Si me oyes, no contestes. En ese momento, las luces del archivo se apagaron y las del techo parpadearon, proyectando largas sombras en las paredes. Jason se quedó paralizado, escuchando. En algún lugar del fondo, del edificio, tras la puerta, oyó un leve crujido, como si alguien moviera lentamente una silla por el suelo. Salió al pasillo, pero estaba vacío. Solo se oía el tic-tac de un reloj y un ligero olor a polvo. De vuelta en su casa, Jason volvió a coger el busca. Estaba frío como el hielo y parecía más pesado de lo habitual. La pantalla estaba en blanco, pero las palabras «ayúdame» flotaban en su mente. Intentó recordar si había hablado con alguien sobre estas señales antes, pero su memoria, obstinadamente, solo le ofrecía fragmentos: la luz de una lámpara, los susurros de la radio, una imagen de Jennifer sonriendo con el busca en la mano. Esa noche, Jason no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbado en el sofá, escuchando el tic-tac del reloj tras la pared y la luz de la luna deslizándose por el suelo. En algún momento, creyó oír una señal apenas audible en el silencio. Un chirrido corto y agudo, como el de aquella noche. Se incorporó en la cama y escuchó. Pero todo estaba en silencio. Solo su corazón latía demasiado fuerte. Por la mañana, al regresar a la estación, Jason se sintió como si estuviera entre dos mundos. Uno, el familiar, el diurno, donde todo es explicable y lógico. El otro, el nocturno, donde las señales provienen del pasado y las voces de los desaparecidos resuenan a través de la estática de las ondas. Sabía que no podría detenerse hasta descubrir quién o qué lo llamaba a través de las décadas. En 1900, el archivo volvió a mirar la foto de Jennifer. Ahora su sonrisa no solo parecía ansiosa, sino suplicante, como si supiera que algún día alguien seguiría su rastro y oiría la misma señal. Jason se dio cuenta. No era solo una broma, ni una interrupción fortuita. Realmente lo estaban llamando. Y tenía que responder, aunque nadie creyera que hubiera algo más detrás que un fallo en la tecnología antigua. En ese momento, se oyó otro susurro en el pasillo. No una voz ni un sonido, sino una sensación de presencia indescriptible. Jason miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Tomó el busca, lo apretó con fuerza y se prometió. Esta noche estaría listo, porque ahora lo sabía. No era solo una señal. Era un rastro del pasado de alguien que lo había elegido. Jason apenas durmió la noche siguiente. Se quedó tendido en la estrecha litera, escuchando el silencio del apartamento, donde incluso el refrigerador parecía demasiado ruidoso. Fragmentos de grabaciones de archivo, fragmentos de conversaciones con exoficiales y, sobre todo, las palabras escritas en el reverso de una vieja fotografía: Si me oyes, no respondas. Pero ya había respondido, al menos con atención. Por la mañana, la ansiedad no había desaparecido, sino que se había espesado, como la niebla que se extiende por las calles al amanecer. Jason llegó a la estación antes de lo habitual, como esperando que la luz del día disipara los restos de los temores de la noche. Pero en cuanto entró en el edificio, lo recibió ese silencio especial del turno de noche que nunca desaparece del todo.
el tic-tac de un reloj, los pasos ocasionales por el pasillo, el susurro de una radio que ahora le parecía no solo una molestia, sino el aliento de algo vivo. Pasó todo el día intentando distraerse, rellenando informes, respondiendo llamadas, ayudando a sus compañeros, a resolver casos antiguos, pero cada minuto lo acercaba más a la medianoche. No dejaba de mirar el busca, que ahora estaba en un cajón, como si esperara su momento. Su corazón latía más rápido de lo habitual, y en un momento dado, Jason se encontró contando los minutos que faltaban para la medianoche. Al acercarse las 12, la estación estaba casi vacía. Los compañeros se habían ido a casa, el oficial de guardia dormitaba en el mostrador, y los pasillos estaban llenos de sombras y una tenue luz. Jason estaba solo en su oficina, donde todo parecía un poco más real de lo habitual. Cada crujido de una silla, cada clic de un interruptor, incluso su propia respiración. Dejó el busca sobre la mesa, junto a un bloc de notas y una taza de café frío. El tiempo se arrastraba, como un jarabe espeso. Afuera empezaba a llover, y las gotas ocasionales golpeaban el cristal, como si alguien insistiera en llamar su atención. A las 00:12, Jason sintió un escalofrío. Se levantó, caminó por el pasillo vacío y miró hacia la sala de guardia. El oficial de guardia dormía, con la cabeza entre las manos. El edificio estaba tan silencioso que podía oír el agua goteando de un grifo roto a lo lejos. Regresó a la oficina, se sentó y se quedó mirando el busca. 00:13. El chirrido fue breve y penetrante, como un mordisco. La pantalla parpadeó y apareció un nuevo mensaje. Eres el siguiente. Jason se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada. El buscapersonas empezó a parpadear de repente, y la pantalla se desvanecía y aparecía, como si alguien intentara romper la estática. En ese momento, se oyeron pasos por el pasillo, pesados, acompasados, como los de un hombre con botas de suela gruesa. Jason se levantó y salió al pasillo, pero no había nadie, solo sombras, solo el reflejo de su rostro en la ventana oscura. Los pasos volvieron a oírse, más cerca ahora, como si alguien caminara en círculo alrededor de su oficina. Regresó, dio un portazo y encendió la lámpara del escritorio. La luz parecía demasiado fuerte, pero no le daba seguridad. El busca seguía parpadeando, y de repente apareció una dirección en la pantalla, una calle, una casa que Jason reconoció al instante. Era la casa donde Jennifer Hale había desaparecido. En ese momento, un susurro llegó a través de la radio, esta vez claro, como si alguien le hablara directamente al oído. No vengas. Jason sintió que se le encogía el corazón. Miró su reloj. Las manecillas estaban congeladas en las 00:13, aunque debería haber avanzado más. El edificio se quedó aún más silencioso. Incluso la lluvia fuera de la ventana paró de repente, y la ciudad se congeló de expectación. Tomó su busca, su libreta, y se puso la chaqueta. Se detuvo un momento frente al espejo del pasillo. En el reflejo, su rostro parecía extraño, pálido, con ojeras. Salió sintiendo que la noche se espesaba, el aire a su alrededor se espesaba, como si se resistiera a cada paso. Había dos voces en su cabeza a la vez, una que llamaba, la otra que advertía. Pero Jason no podía detenerse. Sabía que esa noche tenía que ir a esa dirección, aunque algo inexplicable lo aguardara allí. El buscapersonas le ardía en la mano, como si otro corazón latiera en su interior. Jason se adentró en la oscuridad y la puerta tras él se cerró de golpe con un ruido que lo interrumpió de su antigua vida. La lluvia no paró en todo el camino, y el patio de la casa abandonada recibió a Jason con un silencio viscoso, en el que incluso sus propios pasos parecían extraños. No había farolas encendidas. Solo la luz de los faros iluminaba la oscuridad, la fachada descascarillada, las ventanas rotas y una puerta torcida que crujía con cada ráfaga de viento. La casa se alzaba en las afueras, como si intentara esconderse de las miradas de los extraños.
Y no solo parecía vacía. Había algo cauteloso en ella, como un animal escondido en su madriguera. Jason se detuvo en la puerta, sintiendo el olor a humedad, polvo y algo más, algo elusivo y eléctrico que se colaba en sus pulmones con cada respiración. Apagó el motor y contuvo la respiración un instante, escuchando. Los únicos sonidos, más allá de la lluvia torrencial, eran el crujido de las ramas y los ecos lejanos de la ciudad, que se extendían más allá de la oscuridad. Salió al porche, y las tablas crujieron lastimeramente bajo sus pies. La puerta de la casa no tenía llave, apenas presionada contra la jamba por el viento. Jason la empujó con el hombro y se abrió a regañadientes, liberando el olor rancio a papel pintado, viejo, podredumbre y cosas olvidadas. Estaba oscuro dentro, y solo ocasionalmente iluminaba el pasillo, donde rayos de polvo iluminaban viejas fotografías colgadas en las paredes. Los rostros estaban borrosos, como si alguien los hubiera borrado a propósito. Encendió la linterna, y la luz iluminó retazos de ropa tirados en el suelo, un zapato viejo, una horquilla de niño. Todo parecía extrañamente fuera de lugar, como si las cosas mismas ya no quisieran pertenecer allí. En una de las habitaciones, tras una puerta entreabierta, algo crujió suavemente, y Jason, reprimiendo un escalofrío, entró. La habitación estaba vacía, salvo por un buscapersonas roto, igual al suyo, tirado en un rincón. Lo cogió y pasó el dedo por la grieta de la pantalla. El buscapersonas estaba frío, como recién sacado del hielo, pero por un instante Jason creyó sentirlo temblar en su mano, como si aún tuviera vida. En ese instante, un leve susurro recorrió la casa, no una voz, ni un sonido, sino una sensación, como si las propias paredes se susurraran entre sí. Jason salió al pasillo y de repente creyó ver a alguien subiendo las escaleras hacia el segundo piso. Tomó la linterna y la iluminó hacia arriba. Las sombras danzaban en las paredes, formando siluetas borrosas. Por un instante, vio una figura femenina en la puerta, pero al parpadear, no había nadie. Subió las escaleras crujientes, cada paso resonando en el vacío. Estaba aún más oscuro en el segundo piso, y solo la tenue luz de la linterna arrancaba de la penumbra una cama vieja, libros desperdigados, retazos de papel pintado descolorido. En la pared, justo encima del cabecero, alguien había escrito: «La señal te está llevando, corre». Jason pasó la mano sobre la escritura, con los dedos húmedos, como si las palabras hubieran sido escritas recientemente. En ese momento, algo crujió en un rincón de la habitación, y vio un diario viejo, encajado entre las tablas del suelo. Jason lo sacó con cuidado y lo abrió al azar. Las páginas estaban cubiertas de una letra pequeña y nerviosa. Lo oigo. Todas las noches. A las 00:13 la señal me llama. Si alguien lee esto, no conteste. La señal no me suelta. Quiere que me quede. Tengo miedo de olvidarme. En la última página hay una breve nota, escrita con mano temblorosa. Si estás aquí, ya es demasiado tarde. En ese momento, la casa quedó en un silencio especial. Incluso la lluvia afuera parecía haber amainado. Y solo el crujido de las tablas del suelo bajo los pies le recordaba que el tiempo seguía corriendo. Jason sintió un escalofrío en la espalda. Le pareció que alguien estaba detrás de él. Se giró, pero solo vio su propia sombra, extendida sobre el suelo. De repente se oyó su propia voz en el pasillo, tranquila, susurrante, como en un sueño. Jason. Se quedó paralizado, incapaz de moverse. La voz repitió su nombre, un poco más fuerte esta vez, con una entonación diferente, como si no fuera él quien hablaba, sino alguien que apenas estaba aprendiendo a ser él. En ese momento, el busca, en su mano volvió a la vida, emitió un breve pitido y un nuevo mensaje apareció en la pantalla. ¿Estás en casa? Jason sintió que la casa a su alrededor se encogía, se estrechaba, las paredes se acercaban, el aire se volvía denso como el agua,
Intentó dar un paso hacia la salida, pero sus piernas no le obedecieron y su propia voz resonó con más fuerza en sus oídos, repitiendo: «Jasón, Jasón». Se dio cuenta. Esto no es solo un eco. Es la huella que la casa ha dejado en las ondas, y ahora él mismo se está convirtiendo en parte de esta sombra, parte del recuerdo de alguien, parte de una señal incesante. El tiempo se detuvo. Jason se quedó en medio de la habitación, donde todo a su alrededor se volvió de repente extrañamente claro. Cada grieta en la pared, cada mota de polvo bajo el haz de luz de la linterna, incluso su propia respiración parecía extraña, como si su cuerpo fuera solo un caparazón de algo más. El busca en su mano temblaba, aunque sus dedos lo apretaban dolorosamente. El mensaje seguía encendido en la pantalla. «Estás en casa». Dio un paso adelante, y el suelo bajo sus pies pareció resonar con un sonido sordo, no como un crujido normal. Era denso, como si alguien golpeara desde abajo. Jason miró a su alrededor. Las paredes de la casa ahora parecían más cerca que antes, y las ventanas más profundas de lo que debían. En cada reflejo, ya fuera el cristal, un marco polvoriento o incluso la superficie brillante de un buscapersonas, su propio rostro aparecía por un instante, pero con una sonrisa alienígena apenas perceptible. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero todo se confundía en su cabeza. El turno de noche, el archivo, la lluvia, los susurros de la radio, la foto de Jennifer, la señal de las 0013. Todo parecía una historia ajena, que acababa de oír, pero no de vivir. En ese momento, un zumbido bajo y apenas audible recorrió toda la casa, como si alguien hubiera encendido un viejo receptor de radio en una frecuencia entre emisoras. El sonido se hizo más fuerte, convirtiéndose en un ruido de fondo en el que se distinguían voces. «Ayúdame. Correr. Tú eres el siguiente». Jason dio un paso hacia la salida, pero el reloj de pared, uno viejo y desgastado, estaba congelado en las 0013. Intentó abrir la puerta, pero no se movió, como si hubiera crecido junto con el marco. En ese momento, el busca volvió a sonar y nuevas letras aparecieron en la pantalla. «Bienvenido a casa, Jason». Sintió que algo se rompía en su interior. Recuerdos de su infancia, su primer trabajo, su etapa como detective. Todo se volvió de repente tan inestable como un sueño al amanecer. Imágenes extrañas destellaron en su mente. Jennifer en el pasillo, el viejo oficial de mirada vacía, la estación vacía donde los relojes siempre marcaban la misma hora. La casa estaba más oscura, pero Jason podía ver más que antes. Siluetas aparecieron en las paredes, sombras de personas que se habían desvanecido ante él. Estaban de pie en la penumbra, con el rostro borroso, pero todos parecían preocupados y extrañamente aliviados. Algunos se acercaban a él, otros lo miraban a través de él, otros susurraban palabras que no podía entender. Se dio cuenta. La señal no era un grito de socorro, sino una trampa en la que caían quienes escuchaban las ondas durante demasiado tiempo. Los desaparecidos no morían, se convertían en parte de esta casa, parte de la señal, parte de un recuerdo eterno que se repetía una y otra vez. Intentó gritar, pero la voz se le atascó en la garganta, disuelta en el ruido de fondo que ahora lo llenaba todo, las paredes, el suelo, el aire mismo. El busca se le cayó de la mano, cayó al suelo y se quedó en silencio. El mensaje apareció en la pantalla por última vez. Grabación completa. Jason intentó dar un paso, pero sus piernas no le obedecían. Todo a su alrededor se volvió viscoso, como un éter denso, en el que solo se puede flotar con el fluir de las voces ajenas. Sintió que su propia sombra se separaba de su cuerpo, se mezclaba con otras sombras, se disolvía en la casa que recuerda a todos los que alguna vez respondieron a la señal. Afuera, la lluvia había parado, y la ciudad estaba en silencio. Dentro, de la comisaría vacía,
El reloj aún marcaba las 00:13 y en el escritorio de la sala de guardia un buscapersonas sonó de repente brevemente en el silencio. El sonido lo contenía todo: ansiedad, esperanza, el recuerdo de los que no habían regresado. El último susurro que llegó a través de las ondas fue «Bienvenido a casa», y el silencio se hizo absoluto. El final. O el comienzo de una nueva entrada.